¿Cómo funciona un aerogenerador? ¿Cómo se genera el viento? La radiación solar no incide por igual en toda la superficie de la Tierra, hay zonas que se calientan más que otras. En las zonas más frías, el aire pesa más y desciende, creando áreas de altas presiones. En las zonas calientes, el aire pesa menos, tiende a ascender generando áreas de bajas presiones. La diferencia entre presiones hace que el aire se mueva y se origine el viento, la fuerza del viento mueve las palas de un rotor, convirtiéndola en energía mecánica de rotación. La multiplicadora, unida al motor mediante un eje, su función es elevar la velocidad de giro de 30 revoluciones por minuto a 1500 revoluciones por minuto. El generador, este elemento se encarga de convertir la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Un generador eléctrico se puede definir como una máquina eléctrica que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Un generador eléctrico consta de dos partes, estátor y rotor. El rotor transforma la energía cinética en energía mecánica, y el generador transforma dicha energía mecánica en eléctrica. Esto es posible, gracias al principio de inducción electromagnética de Faraday. Este se basa en que el movimiento de un conductor eléctrico, cable que contiene cargas eléctricas, dentro de un campo magnético origina una diferencia de voltaje entre los extremos del cable capaz de poner en movimiento las cargas eléctricas que genera la electricidad. Freno de disco. Frenar la rotación de las palas en caso de fuertes vientos por seguridad. Anemómetro y veleta. Mide la velocidad y el sentido del viento. Para un funcionamiento óptimo el aerogenerador tiene que situarse contra el viento. Sistema de orientación. En la base de la góndola se sitúa el sistema de orientación. Son un conjunto de motores que se encargan de orientar toda la góndola en el sentido opuesto al viento. Gracias a la veleta que está junto al anemómetro puede determinar con exactitud el ángulo de orientación. Torre. Construidas con acero. Su función es elevar la góndola y las palas hasta la altura necesaria en función del viento y de la potencia. Escalera de acceso a góndola. Para las labores de mantenimiento. Transformador. El transformador se encarga de cambiar el voltaje de salida del generador eléctrico a un voltaje adecuado para poder transportar la electricidad hasta la red eléctrica. Las centrales eólicas, también conocidas como parques eólicos, son una fuente de energía renovable y sostenible que utiliza la energía del viento para generar electricidad. Ofrecen varias ventajas en términos de sostenibilidad, fiabilidad y rentabilidad. Una de las mayores ventajas de los parques eólicos es que utilizan una fuente de energía renovable ilimitada y gratuita que siempre estará disponible. Además, no emiten gases de efecto invernadero ni otros contaminantes, lo que las convierte en una forma limpia de producir energía. Otra ventaja importante es que las centrales eólicas pueden reducir significativamente los costes de producción de energía una vez que se han construido. Además, ofrecen mayor fiabilidad y seguridad energética, ya que son más constantes y predecibles, y pueden ubicarse en lugares remotos o en alta mar. Por último, los parques eólicos también ofrecen beneficios ambientales y para la salud, ya que reducen la cantidad de gases de efecto invernadero y otros contaminantes liberados en la atmósfera, mejorando así la calidad del aire en las comunidades cercanas. Puedes apoyar al canal suscribiéndote, marcando me gusta y la campanita, compartiéndolo. Mira otro video o suscríbete.